¡Hey! Hola, ¿qué tal? Un saludo y sed bienvenidos de nuevo al mundo de Gaia. En este vídeo, ¿qué os vengo a decir? Bueno, pues en principio os vengo a hacer una pregunta. ¿Sabéis quién es el dios del pincel seco? Si habéis dicho yo, pero no. El gran referente en este mundo, bajo mi opinión, es Byron, del canal de Artie Hopu. Quizá os suenen también sus famosísimos pinceles, y creo que hasta él tiene trucos y consejos que quizás ya sea por el nivel que tiene, quizás se le escape enseñarle algunas cosas a los que son más novatos, y entonces por eso en este vídeo quiero recopilar una serie de consejos, tips, country, como queráis llamarlo, para mejorar en lo que es el pincel seco, esa técnica tan básica pero que nos da tanto juego, que nos puede sacar las castañas del fuego en muchos aspectos cuando estamos pintando nuestras miniaturas, ya que es una técnica que no hay nunca que menospreciarla. Así que si quieres ver estos 10 consejos más uno extra, entra al vídeo. Usar el pincel más grande que tengamos. Esto pasa con todos los pinceles. Los novatos usan el pincel más pequeño que tienen para pintar porque están pintando miniaturas, y esto es un error. Con un pincel más grande llegaremos a todos los detalles sin refregar la férula del pincel, y además conseguiremos un acabado más suave. Posición, postura y soporte. Para tener más control, la figura tiene que estar apoyada. Si no podemos apoyarla en la mesa porque queremos tenerla cerca para ver los detalles, entonces los brazos tienen que estar bien apoyados con los codos sobre la mesa y en una postura cómoda y recta. Si es necesario, bajar la altura de la silla para una postura más cómoda en la mesa. Limpiar los pinceles. El pincel seco no se puede estar lavando y enjabonando cada vez que cambiemos el color de la pintura, ya que aquí tendríamos que esperar a que seque la cerda. Para limpiar el pincel seco tenemos que desprender la pintura de la cerda, y para esto podemos usar una paleta texturizada, un limpiador de brochas de maquillaje o el canto de alguna superficie como la esquina de la mesa. Tener a mano una paleta texturizada. Con la paleta podemos descargar la pintura de nuestro pincel seco y comprobar la cantidad de pintura que vamos a aplicar antes de aplicarla, y ver de esta forma anticipada cómo quedará en la miniatura. No pongas tus pinturas sobre una paleta húmeda ni tampoco una servilleta. Busca una superficie de madera o de plástico y ve añadiendo colores según sea necesario. Puedes usar el color anterior para crear degradados que suavicen las transiciones, y todo quede de esta manera mucho más orgánico. En este consejo vamos a aprender a usar el Dampening Pack. Este tiene dos funciones. La primera es que la cerda esté húmeda para que la pintura fluya desde el pincel a la miniatura. La segunda es que las cerdas estén protegidas de la pintura que se seca en estas. Para ello, lo que tenemos que hacer es colocar unas gotas sobre la almohadilla, repartir la humedad por esta con el dedo o la parte de atrás del propio pincel, y después con el pincel sin pintura humedecer las cerdas. Para saber cuánta humedad tiene que tener el pincel, podemos usar la mano para notar las cerdas que tienen que estar frías al tacto pero no dejar agua. Para quitar el exceso de humedad podemos pasarla sobre la piel, sobre una servilleta o la paleta de textura. Los pinceles redondos para pincel seco son diferentes a los pinceles planos. Estos se cargan uniformemente girando el pincel para impregnarlo por completo, y de igual manera se aplica la pintura con este
haciendo de esta forma que no se seque la pintura de un lado y arrastremos trozos de la pintura seca por la miniatura. Precisamente la forma redonda del pincel nos permite usar diferentes técnicas con el pincel que normalmente no podríamos usar con uno plano. La primera es aplicar la técnica del punteado. Esto se hace normalmente con las primeras capas y además de colorear la superficie, añadiremos textura. Para esto lo que tenemos que hacer es dar golpecitos con la parte gruesa del pincel sobre la superficie. La segunda es aplicar deslizando en dos direcciones. De esta forma destacamos aquellos elementos que se encuentren más pronunciados y los resaltaremos aplicando más pintura sobre esto y obviando las zonas más profundas. La tercera es girar el pincel sobre la superficie y de esta forma sacamos más detalles ocultos y profundos, ya que obligamos a la celda a alcanzar más lugares escondidos. Además, ayudaremos a hacer transiciones más limpias porque se mezclará la pintura de forma forzada. Se asocia el pincel seco a una técnica rápida y no es así. Detalla mucho más e invierte más tiempo en aplicar las primeras capas. De esta manera, las siguientes que aplique serán transiciones que lucirán más y se podrán aplicar de forma más rápida. La pintura que se usa importa. Tenemos que asegurarnos de usar una pintura con su punto justo de fluidez, ya que una pintura muy espesa provocará acabados muy parecidos a la tiza o a los pigmentos, mientras que una pintura muy líquida o directamente tinta hará que no se pueda aplicar bien el efecto de pincel seco. Por ejemplo, yo diluyo mis pinturas incluso habiéndolas colocado sobre una paleta húmeda, pero esto no puedo hacerlo al usar esta técnica, ya que arruinaría el efecto que normalmente se quiere conseguir con un pincel seco. Como consejo extra, no des por finalizada una miniatura con simple pincel seco. Aplica diferentes técnicas para potenciar estos resultados y obtener modelos más detallados. Puedes añadir sombras en las zonas más profundas con tintas o shade para acentuar las que se han resaltado con el propio pincel seco. Bueno, acabamos de ver estos 10 consejos más unos extras. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si conocías ya estos consejos o por lo contrario te han sorprendido, si hay alguno que sea tu favorito. También si tienes más ganas de pincel seco te dejo por aquí el vídeo de cómo me hice la paleta texturizada. También recordarte que todos los enlaces de compra de los productos que aparecen os lo dejo en la información del vídeo o bien en el primer comentario fijado. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.